es que una carga es un adeudo fiscal, ¿verdad? Lo que se le debe al Estado, mientras que las obligaciones, como lo vamos a ver en el futuro, son relaciones entre particulares, de tal cuenta que el concepto es valedero. Es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones, con una particularidad. Estos derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones tienen que tener un valor en dinero y tienen que tener un titular. El patrimonio le corresponde a una persona. De tal cuenta que cuando, por ejemplo, un poeta nos habla de el patrimonio emocional, el conjunto de emociones que me provoca estar junto a una persona, su mirada, su exposición, su tacto, esa es una manifestación metafórica y poética que nada tiene que ver con el patrimonio real, ¿verdad? Eh, se habla también de un patrimonio cultural, que es el conjunto de tradiciones, de prácticas y de costumbres que pertenecen a una colectividad, que es un concepto valedero. Pero en rigor, para el derecho civil, el patrimonio es esto, un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones que tienen un valor en dinero, ¿verdad? Está referido a entes, a elementos que se pueden comprar y se pueden vender, ¿verdad? Por ejemplo, decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? En uno de sus poemas, tu sonrisa es el mayor de mis tesoros. Y de seguro que así era, desde el punto de vista emotivo, pero no desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista jurídico el patrimonio está conformado por entes, por elementos, por entelequias valorables en dinero y deben tener un titular, le corresponden a una persona. Número 2. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio? Fíjense que el patrimonio está conformado por dos grandes sectores, por el activo y por el pasivo. Aquí es donde a veces hay un poco de disyunción, pero esta es una referencia meramente jurídica. El activo está conformado por lo que tenemos, por los bienes y derechos, ¿verdad? Y el pasivo por lo que debemos, por las cargas y obligaciones. Por ejemplo, yo tengo mi casa y mi carro y una cuenta en el banco, ¿verdad? Ese es mi activo. Soy titular, soy propietario de la casa, de mi vehículo y he depositado algún dinero en el banco. Pero la casa tiene una deuda, ¿verdad? Tiene una hipoteca y la estoy pagando. Y de igual forma el carro lo estoy pagando por mensualidades. Ese es el pasivo, porque esas son las cargas y obligaciones que yo tengo pendientes y que tendré que cancelar, ¿verdad? Entonces, los dos elementos del patrimonio son el activo, que es lo que tengo, y el pasivo, que es lo que adeudo. Fíjense que la relación entre el activo y el pasivo determina, ora, el haber patrimonial o el déficit patrimonial. Por ejemplo, si yo tengo bienes y derechos y acciones que superan a mis deudas, entonces yo tengo un haber patrimonial, ¿verdad? Tengo más de lo que debo, pero si por el contrario, ¿verdad? Yo le debo a medio mundo y todos mis bienes o están pignorados o están hipotecados y eh, son mayores mis deudas que los bienes, acciones que tengo, entonces me encuentro en una situación deficitaria. Repito, los elementos del patrimonio son el activo, los bienes y derechos y acciones, ¿verdad? Y el pasivo, las cargas y obligaciones. Esto determina la existencia de dos elementos. El haber es lo que tengo y lo que debo es el pasivo, ¿verdad? Entonces, el activo es lo que tengo y el pasivo es lo que debo. Entonces, si el activo supera el pasivo, hay un haber patrimonial, yo estoy en una situación de solvencia, pero por el contrario, si el pasivo supera el activo, entonces estoy en una situación de insolvencia, en una situación deficitaria. Fíjense que para ir concluyendo esta exposición,
Ya me están recordando que tengo un examen dentro de un ratito, pero vamos a concluir. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del patrimonio. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de una institución, estamos hablando de su esencia, de lo que la identifica. Fíjense que respecto a la naturaleza jurídica del patrimonio, han sido formuladas dos tesis, que son estas que aparecen en la pizarra, en la pantalla. La tesis clásica o del patrimonio personalidad, que es una tesis sumamente añeja, ¿verdad? Que data de hace varios siglos, ¿verdad? Por ahí por el siglo XVII fue formulada, ¿verdad? Por autores franceses, ¿verdad? Y tenemos la tesis del patrimonio de afectación, que es la tesis más reciente y valedera, es la que es aceptada. Fíjense que los clásicos, que es la primera de las tesis que estoy citando, la tesis clásica o el patrimonio de personalidad, ahí se los entrecomillé, decía simple y sencillamente, el patrimonio es una emanación de la personalidad. Esa es una afirmación totalmente abstracta, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es la personalidad? La investidura para adquirir derechos y obligaciones. Muy bien, muy bien. ¿Y quién fue la persona que tuvo la fineza de contestar esta interrogante? Evelyn Lick. Gracias, Evelyn. Fíjense que, en efecto, eso es la personalidad. Recuerdan ustedes que en Derecho Civil 1 se estudió que es persona, ¿verdad? Que es el ente susceptible de participar en una relación jurídica. Y la personalidad es, como nos decían, efectivamente, la investidura que nos permite incorporarnos a una relación jurídica. Entonces, la investidura es algo abstracto, pero según estos clásicos, lo que señalaban es que la personalidad se materializa en el patrimonio, que el patrimonio es mi personalidad materializada. Y ellos señalaban que en razón de ello debían formularse ciertos postulados, que son los que aquí les incluyo. Según los clásicos, solo las personas pueden ser titulares del patrimonio. Toda persona tiene patrimonio. El patrimonio es indivisible y el patrimonio es inalienable. Yo me explico. Los clásicos que dijeron que el patrimonio era una emanación de la personalidad decían que solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio. Eso es verdad, porque solo los seres humanos somos los protagonistas de la norma jurídica. Somos los que creamos el derecho y los que lo ejercitamos, porque mediante el derecho regulamos las relaciones sociales. Eso es indiscutible. Y ustedes me dirán, si eso no necesita mayor explicación, pero fíjense que hay en unas legislaciones en donde hay seres que no son humanos que pueden ser titulares de una relación jurídica. Hay dentro de algunas legislaciones del Asia la posibilidad de que una persona le transmita bienes a su perro, por ejemplo, ¿verdad? Los perros son muy cariñosos y son muy buenas mascotas, pero dentro del derecho occidental no pueden ser titulares de derechos, pues, ¿verdad? Pero sin embargo, en algunos países del Asia es viable que se les transmita el patrimonio y que ellos sean titulares, ¿verdad? Alguien me decía, pero aquí también, y me traía a cuenta el ejemplo de una sociedad que protege a los perros, pero los protege. Quien maneja la sociedad son personas, ¿verdad? Les dan alimento a los perros callejeros, los vacunan, etcétera. Pero el ejemplo que yo les traigo, ese ejemplo asiático, es que ahí ya se le puede legar a través de un proceso sucesorio el patrimonio de una persona a una mascota. Bueno, entonces es cierto lo que decían ellos, que solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio. La segunda situación es que todas las personas tienen patrimonio. Entonces los abogados franceses les dijeron a los expositores de esta
esta situación, les dijeron, pero ¿cómo pueden decir ustedes que todas las personas tienen patrimonio? Basta con salir a las calles de París para ver que hay indigentes, personas que no tienen ni qué comer. Entonces ellos explicaban lo siguiente, crearon la metáfora de la bolsa. Ellos decían que el patrimonio era una bolsa que nosotros llevábamos metafóricamente en nuestro hombro, ¿verdad? Si la bolsa estaba llena, teníamos riqueza o teníamos opulencia, ¿verdad? Pero si estaba vacía, éramos pobres. Pero el patrimonio no era lo que estaba dentro de la bolsa, el patrimonio era la bolsa. Entonces con eso explicaban la riqueza que se concretaba cuando la bolsa se llenaba y la pobreza cuando la bolsa estaba vacía, lo cual no es cierto también, fue refutado. Y luego decían que el patrimonio es indivisible. Esto quería decir que una persona no podía tener varios patrimonios, solo tenía una bolsa, ¿verdad? Y la bolsa podía irse llenando y llenando y llenando hasta ser una bolsa gigantesca, tener un patrimonio gigante, pero no se podían tener dos bolsas. Es decir, no podían existir varios patrimonios, lo cual, como vamos a ver a continuación, es incierto, ¿verdad? Y luego el patrimonio era intransmisible, ¿verdad? Solo se podía transmitir a través de la muerte. Entonces, repito, la naturaleza jurídica del patrimonio ha sido abordada por dos tesis. Primero, la tesis clásica o del patrimonio de personalidad, que es una tesis de autores franceses, ¿verdad? Hacia el siglo XVII, finales del siglo XVII y principios del XVIII. Ellos decían que el patrimonio es una emanación de la personalidad. Por aquí nos recordaron que la personalidad es la investidura jurídica que nos permite participar en una relación jurídica, es algo abstracto. Y según estos autores, la personalidad se materializaba con el patrimonio y se arguía la existencia de varios postulados para explicar la naturaleza del patrimonio. Solo las personas tienen patrimonio, lo cual es absolutamente cierto, ¿verdad? Solo las personas tienen patrimonio, no pueden tenerlo los animales. Ahora, que toda persona tiene un patrimonio no es cierto, porque las desigualdades de la sociedad evidencian que hay personas acaudaladas, personas paupérrimas, ¿verdad? Que no tienen ni qué comer. Y esto se los hicieron notar a los formuladores de esta tesis y ellos decían, no, si el patrimonio es como una bolsa que nosotros llevamos al hombro, si está lleno, tenemos opulencia, tenemos riqueza, pero si está vacío, somos pobres. Es una posición inaceptable. Y ellos arguían que solo podíamos tener un patrimonio, no podíamos seccionar, dividir o fraccionar nuestro patrimonio. Si éramos afortunados y obteníamos riquezas, la bolsa de nuestro patrimonio iba creciendo y podíamos tener un patrimonio gigantesco, pero nunca dos patrimonios. Y además, el patrimonio es inalienable. Lo alienable o inalienable se refiere, es un vocablo que nosotros vamos a utilizar con relativa frecuencia a la transmisión. Lo que se puede transmitir es alienable, lo que no se puede transmitir es inalienable. Entonces ellos decían que el patrimonio solo se puede transmitir por causa de muerte. Les he explicado esta tesis que ya no tiene ninguna validez. Está incluida en el programa con el propósito de ilustrar históricamente cómo se fueron formulando planteamientos en torno al patrimonio, pero esta es una tesis que ya no es valedera. La tesis aceptada en la actualidad es esta, con la que concluye la exposición, se llama tesis del patrimonio afectación. Entonces, fíjense que esta tesis considera que el patrimonio es divisible y que una persona puede tener varios patrimonios. Ese es el quid juris de esta tesis. El patrimonio es divisible. La tesis anterior, que ya no es reconocida, decía que el patrimonio era indivisible. Y aquí les traigo un ejemplo de que una persona puede tener varios patrimonios. Y para presentar el ejemplo, les quiero recordar lo que estudiamos en el semestre anterior en relación
al matrimonio. Se recuerdan que se abordó la temática de el aspecto económico del matrimonio. Hay 3 regímenes que regulan el aspecto económico del matrimonio. La comunidad absoluta. 2 personas contraen matrimonio y unen sus patrimonios y conforman uno solo. Se dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ese es el régimen de comunidad absoluta. Pero hay un régimen en donde ellos no pueden unir los patrimonios, ¿verdad? Es de división absoluta. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero hay un tercer régimen, aparte del régimen de separación absoluta y del régimen de comunidad absoluta, que es el régimen de comunidades gananciales, que es al que me voy a referir y quiero que lo recuerden. El régimen de comunidades gananciales se caracteriza porque las personas conservan la propiedad de los bienes que tenían antes de casarse y los bienes que adquieren dentro del matrimonio son de los dos. Es un régimen bastante justo. Por ejemplo, si 2 personas van a contraer matrimonio el día de hoy a las 9 de la noche y cada quien tiene su casa, su carro, una cuenta bancaria, esos bienes continúan siendo de cada uno, son bienes individuales. Ese es un patrimonio individual. Pero lo que adquieren dentro del matrimonio es de los dos. Ese es un patrimonio compartido, son gananciales. Entonces, adviertan ustedes que en este caso, las personas son titulares de 2 patrimonios. El patrimonio que tenían antes del matrimonio, que sigue siendo de cada uno de ellos, y el patrimonio común, ¿verdad?, que es de ambos cónyuges. Entonces, respecto a la naturaleza jurídica del patrimonio, realzo que hay 2 tesis. La tesis clásica, que ya la expliqué abundantemente, y que remarco que arguía que solo las personas pueden ser titulares del patrimonio, que toda persona tiene un patrimonio, y crearon la metáfora de la bolsa, que es incierta, y decían que el patrimonio es indivisible y que el patrimonio es inalienable, es decir, no se puede transmitir. Pero concluí, después de esta explicación, señalando que esa es una tesis que ya no es aceptada. Está incluida en el programa con la finalidad de ilustrar a las personas en torno a la evolución del patrimonio. En la actualidad, la que se acepta es la tesis del patrimonio afectación. Esta posición, esta tesis manifiesta que el patrimonio es divisible y consecuentemente una persona puede tener varios patrimonios. Yo ejemplifiqué con el régimen de comunidades gananciales y evoqué que el aspecto económico del matrimonio impone la existencia de 3 regímenes que ustedes ya lo han de estar estudiando, ¿verdad? En principio, que está el régimen de comunidad absoluta, en donde los cónyuges fusionan, unen o integran sus patrimonios, ¿verdad? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hay un solo patrimonio que se divide por mitad si hay divorcio, ¿verdad? Luego está el patrimonio de la separación absoluta. Cada quien mantiene la titularidad de sus bienes, ¿verdad? Y finalmente está el régimen de comunidades gananciales. Los cónyuges mantienen la titularidad de los bienes que tenían antes de casarse y tienen un patrimonio mancomunado con los bienes que adquieren dentro del matrimonio, de tal cuenta que en el régimen de comunidades gananciales se puede advertir que los cónyuges son titulares de 2 patrimonios, el patrimonio individual y el patrimonio conyugal. Bueno, de esta manera estoy concluyendo la exposición de esta tarde, que fue relativamente breve, y con ella estamos agotando lo relativo a los bienes. Ya establecimos inicialmente qué era una cosa y qué era un bien, luego abordamos la temática de
la clasificación de los bienes de don José Castanto Beñas y finalmente examinamos al principio lo relativo a la incorporación de esa clasificación en nuestro Código Civil. Y ahorita hablamos acerca del patrimonio. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas breves porque las tengo que hacer, aunque les repito, ahí me están recordando que tengo que pasar un examen de recuperación. Pero sí quiero preguntarles, por ejemplo, le pregunto a Dulce María Mancur Martínez. ¿Está presente? Bueno, a quien quiera contestarme para no perder el tiempo formulando preguntas a personas que tal vez no quieren intervenir. ¿Quién quiere intervenir? No quiere intervenir nadie. Yo, Lick. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Ya habían manos levantadas, Lick. Yo les pido disculpas, pero fíjense que no las advierto cuando tengo el temario, pero al caballero que gentilmente nos ofreció intervenir, le pido una disculpa porque como las damas son primero le vamos a dar la oportunidad. ¿Quién fue el caballero que me habló? Yo, Marvin. A Marvin. Le pregunto después. Le vamos a preguntar a esta dama que gentilmente se ofreció a participar. ¿Quién es la dama? Está la compañera Ingrid y también yo, licenciado. Vale. Le pregunto a Ingrid primero, ¿verdad? Ingrid, ¿está escuchándome? Sí, Lick, aquí estoy. Ingrid, señáleme 2 artículos en donde se incorporen parte de la tesis de don José Castanto Beñas. $4.50 y... Ay, esperen que voy caminando. Si no estoy mal, sería el 4.45. Patrimonio es indivisible, Sí, ¿no? sí. El 445 son bienes inmuebles. Mire, Ingrid, usted va caminando en la calle. ¿Sí? No, Ingrid. Sí, No, Ingrid, mire, hola. Yo le presento... No tenga pena. A mí me encanta participar con usted. Usted lo sabe desde el semestre pasado. Sí, muchas gracias. Mire, Ingrid, yo le presento mi respeto y mi admiración, ¿verdad? Porque mire, hay personas que ni siquiera contestan y usted va caminando, siempre con cuidado, ¿verdad? Está bien. Sí, no tenga pena, llevo custodio aquí. El 445 está bien, son de los bienes inmuebles. Está bien, Ingrid. Y le pregunto a la otra dama, por favor. Sí, licenciado. ¿Quién es? Muy bien, ¿ustedes? Nínive. A Nínive, si usted siempre participa, Nínive, muchas gracias. Nínive, señáleme otros 2 artículos en donde esté reconocida la clasificación de don José Castanto Beñas. El 445 que dijo la compañera Ingrid, 446 y 451. 451, muy bien, ¿verdad? Muy fina. Está muy bien. Ahora le pregunto a Marvin. Marvin. Ahora ya no me quiere contestar Marvin. A mí también me puede preguntar. Sí, Lick, aquí estoy. No, le voy a preguntar a Marvin primero. Marvin, ¿cuáles son las tesis que pretenden explicar la naturaleza jurídica del patrimonio? La tesis clásica o del patrimonio de personalidad y la tesis del patrimonio de afectación. Sí, muy bien. Está muy bien, Marvin. Y el otro caballero que quería intervenir es... Sergio Torres. Ah, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Sergio, ¿cuál es la tesis aceptada de estas 2 que yo formulé? La tesis aceptada de estas 2 que usted formuló es la tesis de patrimonio de afectación, si no estoy mal. Sí, así es. ¿Y qué dice esta tesis? Ahí está en el 4.4. Dice, esta tesis considera que el patrimonio es divisible y consecuentemente una persona puede tener varios patrimonios. Yo les estoy muy agradecido. Miren, no saben cuánto significa para mí escuchar estas respuestas. Y hay detalles, miren, Ingrid caminando y dándole respuesta, Nínive que participa en todo, Marvin, usted, Sergio, muchas gracias, les agradezco mucho.
vamos a concluir la clase porque ahí me están reiterando, el examen es hasta dentro de 30 minutos, pero me lo está recordando coordinación, entonces me voy a comunicar con ellos. Yo les agradezco su intervención y estaremos conversando nuevamente el día martes de la semana venidera. Muchas gracias, les presento mi gratitud y les deseo lo mejor. Feliz tarde. Ahí sí hablan todos. Buenas tardes, licenciado.